Bueno, vamos a continuar entonces con toda esta dinámica. A continuación les presento una amiga muy especial, ella se llama María Dolores. La conocí hace varios años ya, una mujer maravillosa, tuvo una experiencia de encuentro con Jesús muy valiosa, de la cual todos tenemos por aprender. Es servidora del Minuto de Dios hace aproximadamente 17 años. Y bueno, es una mujer que vive y vibra de amor por Dios. De tal manera entonces que vamos a hacer una pequeña oración por ella antes de que nos comparta su experiencia de vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te entregamos la vida de María Dolores. Te pedimos que la bendigas, que la llenes de tu amor. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en ella. Gracias, papá, porque a través de ella vemos cómo se encarna tu amor, cómo tu amor se hace realidad y se hace vida. Gracias por todas las bendiciones que a través de ella recibimos nosotros. Gracias porque la has guardado, la has preservado y la has conservado en su testimonio. Gracias porque la has elegido para que sea luz de las naciones, para que a través de ella tu amor y tu salvación llegue a muchas personas. Bendice, Señor, toda su familia, toda su vida espiritual, pastoral, laboral y todo lo que hace. Gracias, Señor, por regalarnos este momento de encuentro espiritual donde vamos a ser enriquecidos con su testimonio de vida. Lolita y esta comunidad te bendice en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, buenas noches. Estoy como una gamecita, pero no le paren bolas a eso. Cuando me llamó ayer, yo le dije, ay, Juan, pero es que yo mañana estaba recibiendo un regalo de cumpleaños. Hace poquito recibí cumpleaños, entonces me dieron lo que en mi vida jamás me imaginé, y un spa. Porque para mí el mejor spa es Cristo. Pero entonces tocó recibirlo también y irme, y por eso estoy así toda gamecita, porque apenas vengo de ayer. Pero lo más importante es poder compartir con ustedes de verdad, mis amigos, la experiencia de lo que es el amor inmenso de Dios en la vida. Cuando uno quiere dejarse amar por Dios, Dios nos ama plenamente, solo está que es que nosotros a veces no atendemos al llamado que el Señor nos hace. Les cuento que yo nací en un hogar católico, pues digamos católico, ¿cierto? Porque mis padres fueron bautizados en la iglesia católica, pero no se vivía conforme a la palabra de Dios. Mi papá era un borracho, pero borracho y sin vergüenza. Pero un día mi papá pues se encontró con mi mamá en el camino de la vida y se casaron, ¿cierto? Mi mamá en ese tiempo sufría horrible. Pero mi papá una vez, en medio de la borrachera, de una de sus borracheras, acorrió un señor con un carro y eso lo llevó a la cárcel. Y en la cárcel mi papá se encontró con Cristo, no en la iglesia católica, en otra nominación. En el camino de la vida, bueno, ya mi papá sale de la cárcel, estuvo 2 años allá, pero mi mamá, viendo el cambio tan fuerte que mi papá tuvo, entonces ella también se pasó a esa iglesia. Para ese tiempo ya éramos 3 hijos, los 3 éramos bautizados en la iglesia católica y ya nos fuimos a vivir a un municipio del oriente antioqueño. Tenía yo 5 años. Nos fuimos pues para ese municipio, pero allá no había personas de esa misma religión de mi papá y de mi mamá. Entonces mi mamá se hizo muy amiga vivimos un tiempo en una vereda en el campo. Me tocó arriar mulas, sembrar café, picar la caña, bueno, todo, ¿cierto? Luego nos salimos al pueblo, ya éramos como 7 hijos, en este momento somos 10. Ya nos vinimos para el pueblo pues porque varios íbamos a estudiar y en la vereda era muy difícil porque no había sino hasta tercero de primaria. Entonces ya en el pueblo donde mi mamá, porque nosotros éramos de muy bajos recursos económicos, mi mamá, porque Dios siempre ha estado ahí aleteando y mimando, solo que uno es el que no se da cuenta. Mi mamá se hizo muy amiga del párroco
no siendo católica, pero se hizo muy amiga del párroco, ¿cierto? Y en esas que mi mamá a todos el resto de mis hermanitos los bautizó en la iglesia católica al escondido de mi papá. Y a nosotros, ya los que estábamos grandecitos, pues hicimos la primera comunión, la confirmación, pero todo fue al escondido de mi papá. Yo empecé a dar catequesis en la iglesia. Créanme que era más porque me dejaran estar en la calle, porque a nosotros no nos dejaban salir, como hoy en día que hay más libertad, nosotros no. O sea, yo me metía a las catequesis, era para poder estar un poquito en la calle. Pero de igual, hoy por hoy siento que yo en ese tiempo lo hacía por estar en la calle, ¿cierto? Pero Dios me estaba llamando hacía rato, solo que yo me estaba haciendo la de la oreja mocha. Bueno, fui catequista, disfruté, tuve una juventud chévere, amena, agradable, jugaba con tablas, con los amigos, no había internet, nada de eso, pero pasábamos muy rico. Y nos juntábamos el uno con el otro, pues pasábamos chévere. En el tiempo de mi juventud tuve un novio con el cual me iba a casar, pero no me casé. Ya empezó la violencia. Algunos de ustedes han escuchado de la violencia en el oriente antioqueño y en todo Colombia, pero pues en el oriente fue muy duro. Y en esas, pues desplazados de la violencia, nos volvemos para Medellín. Al venirme para Medellín, pues yo de aquí me fui de 5 años. Total, yo no conocía la ciudad. Aunque tenía toda mi familia acá, pues mis tíos, mis primitos y todo eso, pero yo no me levanté con ellos, estábamos muy lejanos. Pero sí teníamos pues comunicación. Entonces venimos para Medellín y ¿cómo les parece que en el transcurso de muy recién que nos venimos, entonces yo conozco un señor de 51 años, un hombre que en su momento llegó como un ángel caído del cielo. No les voy a contar todo el testimonio si no participan, porque si no aquí amanecemos, se los aseguro. Este hombre llegó supliendo muchas necesidades económicas que en ese momento teníamos. Eso hizo que yo me fuera a vivir en unión libre con ese señor. O sea, fue una de las causas principales. Gracias a Dios que yo me enamoré de ese señor y me fui a vivir con él. Él tenía 51 años y yo tenía 20. Bueno, con él tuve 2 hijos. Cuando yo me fui a vivir con él, pues obviamente mi mamá y mi papá, pues obviamente me regañaban porque estaba haciendo lo que no era correcto a los ojos de Dios, porque luego que volvemos ellos siguen pues con su nominación y con su encuentro en su comunidad, ¿cierto? Pero ellos siempre nos hablaban de Dios, entonces siempre estaba el reproche porque pues yo no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero cuando uno está haciendo la voluntad de uno y no la de Dios, entonces uno dice, qué pendejada, es que eso es lo mismo que hace una pareja de casados, es lo mismo que yo hago, pero ¿cuál es la bobada? O sea, yo lo veía normal. En ese momento para mí era normal. Yo pensaba que yo estaba haciendo lo correcto porque yo estaba amando, ¿cierto? Y porque uno es rebelde y porque uno lo que menos quiere es escuchar la voz de Dios, que en última instancia, amigos, es la voz a la felicidad, pero que nosotros solitos, por tercos, nos la cerramos. Bueno, entonces yo con este señor viví 15 años, mis amigos que les puedo decir que eran 15 años de rumba, de beber, de disfrutar, de paseos, de vaya, de venga, pero Dios, por ningún lado. Yo creo que si sumo cuando bautizamos los 2 hijos y de pronto algunos entierros importantes a los que uno va más por cumplir el compromiso, yo creo que no fuimos a más de 10 Eucaristías en 15 años. Bueno, llega un momento en que Dios nuevamente empieza a inquietar mi corazón. Entonces yo empiezo a ir a la iglesia donde iban mis papás, ¿cierto? Pero yo allá no sentía lo que yo quería sentir.
O sea, yo yo iba, me parecía muy bonito, cómo se organizan de lindo para ir al culto, ¿cierto? Yo rescataba cosas bonitas, pero no sentía como lo que yo quería sentir. Pero ahí fue donde se me empezó a dañar la vida conjugal. Porque entonces él empezó a regañarme horrible como nunca me había regañado, porque yo me iba a volver una viejita que me iba a mantener con la Biblia bajo el brazo, y entonces, pero por el miedo no era ese, el miedo que él tenía era que yo, si tenía un encuentro real con el Señor, yo lo iba a dejar. Ese era el miedo que él tenía. Pero él se enojaba. Él me decía que Dios era el miedo que a la gente le metía, que manejara bien, que dejara de ser ridículo. Bueno, un día que tuvimos uno de esos problemas, por esa razón, entonces yo me puse a llorar y le dije, vámonos entonces para la Eucaristía, porque es que los niños necesitan conocer de Dios. Y él me dijo, Dios es un miedo que a la gente le mete ridícula. Y me regañó horrible. Entonces yo cogí mis 2 hijos y me fui con ellos para mi parroquia. O sea, ese día me fui para mi parroquia, no me fui para el culto, para donde me estaba arreglando, sino que me fui para mi iglesia, en mi barrio. Cuando yo llegué, estaban en una adoración al Santísimo. Yo me arrodillé y yo le dije al Señor, yo quiero seguirte en espíritu y verdad, como dice tu palabra. Si el impedimento es Gildo, porque yo le decía así, si el impedimento es Gildo, ay señora, haz que él se vaya. Bueno, yo les quiero contar esto porque enseguida les voy a decir por qué. Luego siguió la Eucaristía, yo lloré, pero esa Eucaristía terminó y yo quedé muy reconfortada, llegué a mi casa. Bueno, transcurrió el tiempo, Gildardo venía con un dolor en un brazo hacía rato, pero más o menos 2 meses después de esto, se descubrió que ese dolor era un cáncer. Y era un cáncer que ya estaba muy avanzado. Ya no había nada que hacer, ¿cierto? Médicamente. O sea, para los médicos no había nada que hacer. Entonces ahí hubo unas cosas hermosísimas, porque es que el Señor es grande, el Señor es maravilloso, y aunque nosotros a veces, uno cuando está pasando por un momento de dificultad, Dios siempre está, uno es el que no lo quiere ver. Porque yo recuerdo que cuando empecé ese proceso, me llamó una amiguita de acá de Sabaneta y me dijo, eso es una visita de Dios en tu casa. Y yo cuando colgué el teléfono, yo dije, la gente sí es como ridícula. A uno muriéndose del marido y otro diciéndole que una visita de Dios en la casa, la gente sí es muy estúpida, la gente pone de verdad fanática, pues yo pensé eso, la gente de verdad se vuelve fanática, qué estupidez. Pero tampoco pues me puse a pelear con mi amiga, pero yo pensé eso. Bueno. Crean amigos que luchamos mucho. Fue muy bonito porque no sé cómo, nunca he sabido cómo, pero el sacerdote de mi parroquia llegó a mi casa. Hizo un proceso con nosotros 2, pues ya le contábamos que nosotros no éramos casados, que llevábamos 15 años viviendo juntos, porque ahí sí empezaron las negociaciones con Dios. Señor, es que si tú me sanas, entonces yo me divorcio y me caso y esto y aquello, ¿cierto? O sea, ahí empezamos a negociar con Dios, porque esa era la idea que uno a veces tiene de Dios. Si tú me haces esto, yo hago esto, solo si tú haces esto. Empezamos la negociación con Dios, pero resulta que no había nada que hacer. Pero el sacerdote sí hizo un proceso muy bonito con nosotros 2, y la misericordia de Dios es infinitamente grande. Gildardo pudo morir en paz, tranquilo, sereno, amado y perdonado por Dios, diciendo que le leyéramos la carta, que le leyéramos la palabra de Dios. Fue un proceso bellísimo. Ese año y medio, aunque hubo lágrimas, dolor, tristezas, de todo, el médico que atendió los 2 últimos meses la enfermedad fue un ángel mandado de Dios totalmente. Entonces, pero yo en ese momento no entendía nada, ¿cierto? Porque yo estaba abismada en la muerte, abismada en la enfermedad, metida ahí, ¿cierto? Porque yo no estaba viendo el Dios de los milagros, sino el momento tan difícil y tan triste y tan doloroso que yo estaba viviendo. En todo caso, Gildardo se murió.
Cuando él se murió, yo les puedo asegurar que yo también me morí, porque yo me estaba hundiendo en el dolor, en la tristeza, en la depresión, en el licor y en el cigarrillo. Yo no hacía sino fumar, beber y llorar. Yo no sé cómo trabajaba, no sé cómo. Porque si yo no trabajaba, entonces ¿quién iba a llevar la comida a la casa? Entonces yo tenía que salir a trabajar. Yo no me explico la misericordia de Dios cómo es tan grande que no me estrellé en el carro, pero les aseguro que yo no hacía sino llorar. Y llorar, yo ya tenía a la gente cansada, todos mis amigos ya estaban cansados de verme llorando. Bueno, y de beber, imagínense qué cuadro tan hermoso. En todas partes me llamaban y me decían, Lolita, nosotros estamos en una fiesta en tal parte, véngase. Y yo cogía a mis dos muchachitos, porque para toda parte me los llevaba, a que me vieran beber y fumar. Eso era lo que yo les estaba enseñando a ellos en ese momento, ¿cierto? Que cuando uno tenía un dolor bien grande, lo que tenía que hacer era beber, fumar y buscar los amigos. Y yo empecé a ir a misa, sí. Y yo lloraba y lloraba, pero yo todavía no entendía nada. Y así transcurrió año y medio, donde yo no hacía y no buscar el muerto y a mí no me importaba sino el muerto. Aunque había mucha gente hermosa a mi lado tratando de ayudarme, yo solamente estaba enfocada en el muerto. Recuerdo un lunes, era una tarde muy soleada, muy bella, y yo estaba en Caldas. Yo he sido toda la vida vendedora. En ese tiempo atendía todo el sur, estaba en Caldas donde un cliente, y había muchos vendedores ahí cuando yo llegué. Y claro, como siempre, yo no hacía sino llorar. Entonces un vendedor de eso se paró y me dijo, Lolita, ¿sabe qué? Allá nos tiene mamados. Ya, usted tiene que entender que man se murió. Me habló así, pero a mí nunca nadie me había hablado así. No, es que usted tiene que entender que man se murió, mija. Ya. No nos hable más, que ya nos conocemos esa historia, así, porque yo ponía a chillar a todo el mundo. Porque es que yo creía que yo era la que más sufría del mundo entero. Pero a mí ese vendedor, yo lo miré con una rabia. Que ¿saben qué? Cogí mi maleta, salí, cogí el camino y fui a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, encuentro a mi hija llorando, escuchando a don Fernando Velasco. No tengo nada en contra de ese cantante, pero esas canciones me quedaron grabadas en el corazón porque eran las que mi hija mantenía escuchando, y que no estás, bueno. Y mi niño estaba en el balcón chupando dedito y meciéndose en la sillita que se metía el papá. Entonces yo tiré esa maleta en la sala, yo la tiré y yo dije, ya no más, y me encerré en mi pieza y me encerré a pelear con Dios. De mi habitación se veía el cielo. Entonces yo me puse a decir, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Que todo el mundo me dice que Dios, ¿cuál Dios? Un Dios que me quiere ver triste, un Dios que se llevó el hombre que yo amaba, un Dios que entre más día más pobre, yo perdí la casa, es que yo perdí todo, yo estaba en el infierno. Y por eso me puse a pelear con Dios, porque es que en ese momento yo le echaba la culpa a Dios de toda mi desgracia, porque es que te llevaste al hombre que yo amaba, pues, tan descarado. Y yo peleé con Dios, pero mucho rato. De pronto empezó a sonar esa canción, dice, hoy que no estás. Entonces, a mí me dio como una rabia más. Entonces yo salí de mi pieza y apagué el equipo. Supuestamente, ¿cierto? Yo dije, ya no más, hija, ya no más, y yo apagué. Cuando yo apagué el equipo, empezó a sonar el pito de una ambulancia. Entonces yo me quedé mirando para la calle, y yo le dije, ve, ya que no me quisiste ayudar a mí, ayuda a la persona que va en esa ambulancia, que en esa ambulancia va otro hombre o otra mujer que vas a dejar tan sola en el mundo como me dejaste a mí. ¡Ayúdalos! Le dije yo así, cuando le dijeron, número de emergencia. Mateo 11:28. Y yo, ay, ¿qué es eso? Y la hija me dijo, una emisora. Pues ella estaba triste, quería darle porque yo la pagué. Y mi mamá, eso es una emisora. Y yo, no me la vaya a mover. Y salí corriendo por la pieza a buscar la Biblia porque yo la tenía, pero nunca la leía, ¿cierto? Pero me fui a buscarla. Y cogí a ver qué decía Mateo 11:28. Yo lo busqué. Y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Dejen sobre mí sus cargas. Yo solo sé, mis amigos, que yo leí ese pedacito y yo me tiré sobre la cama y yo me puse a llorar y yo le dije, ¿me estás escuchando?
Señor, ayúdame. Me estoy hundiendo, por favor, ayúdame. Yo creo que fue la primera vez en mi vida que yo clamé la ayuda de Dios. Bueno, volví a salir, después de llorar, volví a salir y estaba sintonizada con la emisora Minuto de Dios. Porque ya entonces el padre John Mario, que ahorita estamos hablando de él, estaba dando una conferencia cómo superar el duelo. Pero cuando yo salí, pues ya estaba que se acababa, entonces, bueno, yo solo escuché que el padre dijo, vamos a hablar con las personas que están tristes, y han perdido los familiares últimamente, porque los hijos míos sí estaban escuchando. Entonces la niña me abrazó y me dijo, mamá, venga, escuche que esto está muy importante. Bueno, ya el padre me dijo, pero Pentecostés, cuando terminó, hizo una oración bellísima, bendijo y empezó a invitar para un Pentecostés al lunes siguiente. Entonces yo le dije a mi hija, yo quiero ir a ese Pentecostés. Y ella me dijo, mamá, pero no, lloré más, vamos a ir. Mi niña para ese tiempo tenía 12 años. Así fue como el lunes siguiente. Me fui, no me voy a alargar mucho, me fui para ese Pentecostés. Para mí fue maravilloso ver ese estadio lleno de católicos. Y cuando empezaron a levantar las manos y a alabar y a bendecir y a glorificar, yo casi me muero de emoción. Yo lloré desde que llegué hasta que volví a salir. Ese era en esos momentos de mi vida lo normal en mí. Pero ese día no estaba llorando de tristeza, sino como de felicidad, porque había encontrado, como que yo llegué donde yo quería llegar, como que Dios me puso donde yo quería llegar, ¿cierto? Fue un día hermoso. Entonces ya pregunté qué era el Minuto de Dios, qué era Tierra Nueva, bueno ya. Entonces empecé a ir al grupo de oración constantemente, porque a veces las personas creemos que cuando queremos tener un encuentro con el Señor, creemos que con ir a misa cada 8 días y de pronto cada mes o cuando a mí me nazca, porque a veces somos tan osados que decimos, no es que yo voy a misa cuando yo siento la necesidad, ¿cierto? Pero cuando yo empecé a ir constantemente, el Señor empezó a llenarme y a llenarme de su amor, de su misericordia, a través de las predicaciones del Evangelio. Estaba en el infierno, pero el Señor empieza a través de los predicadores, del Juan, que también en ese tiempo ya estaba en el Minuto, el padre John Mario, todos empiezan, y yo empiezo a recibir todas esas cosas del Señor. Créanme que yo había perdido la casa, yo a veces no tenía ni con qué comer, estando trabajando y no tenía ni con qué comer porque tenía deudas en las deudas. Yo estaba, mejor dicho, llevada. Es así, mis amigos, cuando, transcurre un tiempo, como 10 años, en un proceso de 10 años, donde el Señor fue restaurando mi vida, fue restaurando mi personalidad, mi dignidad como mujer, restauró hasta la casa me la devolvió, y literal, yo perdí mi casa, literal, pero hasta la misma casa me la devolvió. Cuando yo entendí que yo tenía que dejar de estar llorando, cuando yo entendí que yo era hija de Dios, y cuando yo entendí que Dios hacía lo de Él, pero yo tenía que hacer lo mío, cuando empecé a entender lo del viejo Jueves Santo, cuando vivimos el mandamiento del amor, el mandamiento del sacerdocio, que es el servicio, y el mandamiento de la Eucaristía, o sea, lo que es vivir una acción de gracias. Cuando yo empecé a entender que no es llenando mi vida de pedir, sino donarme para los otros, empezar a servir, no es ni siquiera que a veces uno dice, o las personas creemos, porque yo también creía eso, que servir era nada más pues como los teólogos, así como John Jairo, como Juan, pues que han estudiado mucho. Yo dije, pues que yo no sé hablar de la Biblia, pero es que yo no sé cantar como ellos cantan. No, servir es usted brindarle su hombro a un hermano que está triste, y en vez de ponerse a acusarlo, y en vez de ponerse a señalarlo, más bien ofrézcale su hombro para que él descanse. ¿Cuántas veces con lo mínimo, con una oración, con un consejo, con escuchar a alguien, nosotros le estamos sirviendo a Dios para que esa persona pueda sentirse acompañada? Hasta que yo no entendí todo eso, el Señor empezó a liberarme, empezó a sanar mi corazón, empezó a sanar mi familia completamente. Ha sido un proceso, como les digo a mis hermanos, mis amiguitos, de 12 años hasta ahí. Bueno,
Llega luego un momento en que ya todo estaba tan plácido, tan bueno, tan tranquilo con el Señor, tan rico, ¿cierto? Entonces me sale por aquí una bolita. Jamás en la vida imaginarme que yo iba a tener un cáncer. Jamás de los jamás, jamás. Resulta que era un cáncer. Que, mejor dicho, se demoran un poquito más y me hubiera cogido el cerebro. Pero el Señor también fue hermoso, maravilloso. No me lo mandó Dios, pero Él lo permitió para que se vea la gloria de Dios. A veces es que nosotros cuando nos pasan cosas difíciles, creemos que es que Dios nos mandó esa prueba, que es que Dios nos mandó eso. No. Son cosas de la vida, pero que a veces también Dios creo que de alguna manera nos permita vivir ciertas circunstancias para hacer. Yo hoy digo, si no hubiera sido por todo lo que yo he vivido, hoy no fuera la mujer que soy, ni fuera la mujer fortalecida, ni amada, ni estuviera aquí hablándoles a ustedes de lo que Dios hace. Porque soy una convencida total de que Dios sana, de que Dios libera, de que Dios nos da la felicidad, porque yo después de que Gildardo se murió, yo decía, jamás volveré a reír, jamás volveré a gozarme la vida. Bueno, viene el proceso del cáncer, obviamente, cirugía, radioterapia, quimioterapia, en la cual nunca tuve miedo, si se los puedo decir. Porque cuando a mí me dijeron cáncer, yo recuerdo que oré en una cena cuando recibí ese diagnóstico y yo le dije al Señor, hace 12 años, cuando al Gildardo le dio el cáncer, yo había oído hablar de ti, pero yo no sabía lo que tú hacías. Hoy la cosa es distinta, porque yo sé lo que tú haces. Y salgo contigo, Señor, a enfrentar este gigante. Y entonces ahí le dije al Señor que yo iba a hacer mía una promesa que el Señor le hizo a Josué cuando le iba a entregar el pueblo de Israel, cuando le dijo que no tuviera miedo, que tuviera valor y firmeza, porque Él lo iba a acompañar. Entonces yo le dije, esa promesa hoy la hago para mí, no voy a tener miedo, tengo valor y firmeza, porque hoy sé que el que camina conmigo eres tú, y pase lo que pase, no dejaré de amarte. Pues ya estoy completamente curada del cáncer, completamente levantada. Dediqué mi vida desde que llegué al minuto, yo decidí entregarle mi vida al Señor. Porque entonces yo también decía, lo que interesa es que la gente que se entrega al Señor, se vuelve como toda aburrida. Y entonces no bailan, no toman aguardientico, no toman ron, y a mí como me gustaba. Seguro, que yo pensaba que la gente que seguía a Dios se volvía aburrida. Miren, les aseguro que hoy soy más feliz que cuando tomaba aguardiente, que cuando tomaba ron y que cuando bailaba, porque yo me danzo en el Señor, me gozo en los encuentros del Señor, disfruto de salir con una amiga, con un amigo, tomarme un café, hablar de las cosas, de las maravillas del Señor, compartir la naturaleza. El Señor lo hace a uno libre, feliz, tranquilo, y uno es el que se cierra, mis hermanos, uno es el que se cierra a vivir la experiencia de amor de Dios por miedo, porque el mundo nos llama más. Y eso es lo que hoy quiero decirles, mis amigos. Dejen que Dios sea Dios en sus vidas. Y les aseguro que yo nunca en la vida pensé que podría llegar a ser tan feliz y tan libre como yo soy. Tranquila y serena. Trabajo, lucho, claro, pasan dificultades, pasan problemas, que el hijo, que el hermano, que eso, que aquello, pero ya hay una certeza, Dios camina conmigo y yo siempre le digo al Señor, si me has ayudado a salir de otras maduras, porque de esta no. Ya no me deprimo, ya no me pongo triste, si hay ganas de llorar por alguna circunstancia, pues lloro, porque es que humanamente nosotros tenemos derecho a sentir tristeza, a sentir miedo, a sentir dolor. Uno llora, se levanta y dice, Señor, ya descansé, sigo contigo porque vamos para adelante. Bueno, ¿qué más les cuento de mi historia, mis hermanos? ¿No? Que hoy soy una mujer completamente feliz, que quiero de verdad como transmitirles eso. No tengan miedo, es en estos espacios de retiro espiritual, déjense llenar del amor de Dios. No hay nada más maravilloso en la vida que dejarse llenar del amor de Dios. Sírvanle a otras personas. Cuando uno dedica su vida a servirle a otra persona, deja de estar quejando, y ahí es donde uno se da cuenta que la historia de uno
no es nada a comparación de otros hermanos que sí han sufrido horriblemente. Juan, yo no sé qué más decirles. Miren, hace 2 años me echaron de la empresa. Y entonces, ustedes creen que yo sentí miedo. Yo siempre pensé que ya me iba a jubilar. Yo siempre pensé, no es por nada, pero yo era la mejor vendedora del país. Modestia aparte, pues yo era la mejor vendedora del país. ¿Cuántos años duraste? Allá llevaba 12 años, pero ya estaba súper bien, súper acomodada. Y bueno, y entonces, no, pues trabajaba como una mula, así les digo, porque les puedo asegurar que trabajaba de 6 de la mañana que salía de mi casa hasta las 11 o 12 de la noche y no terminaba de hacer todo lo que tenía que hacer. En su momento fue una gran bendición, porque cuando yo llegué a esa empresa, yo necesitaba era plata, para poder salir de todo el rollo que me había metido por estarle desobedeciendo a Dios. Porque de verdad que es que nosotros solitos nos metemos en todos los problemas, por desobedientes. Porque en la palabra de Dios está todo para que nosotros seamos felices. Lo que pasa es que nosotros ni leemos la palabra ni reclamamos la promesa. Y como no hacemos eso, entonces siempre nos vemos por allá como no creemos que somos los hijos de Dios, ¿cierto? Porque no nos aferramos a su palabra. Entonces, bueno, yo estaba en esa empresa muy bien. Yo trabajaba como una mula, pero me quedaba tiempo para servirle al Señor también, ¿cierto? ¿Qué les parece que el 15 de octubre del 2020, no, del 2019, yo estaba en el centro, mi ruta era el centro, siempre les dije que yo toda la vida he sido vendedora. Cuando me llegó la cuota que tenía que cumplir ese mes, Dios mío, ustedes no se la imaginan. Yo apenas miré para el cielo y le dije, Señor, ¿hasta cuándo pues tú vas a permitir esta esclavitud en mi vida? Es que de verdad yo estoy muy esclava. Bueno, créanme que el 1 de noviembre por una bobada me echaron, por no firmar un papel. Claro que ese papel me comprometía mucho como empleada, o sea, yo tenía que ser responsable de todas las devoluciones que los clientes hicieran y yo no, yo eso no lo firmo. Lolita, ¿por qué? Yo no, porque ¿cómo me voy a hacer yo responsable? No, en ningún momento se discutió, se pidió nada. Al otro día me citaron a las 7 de la mañana y yo tan rico, me van a suspender. Imagínense, yo estaba contenta porque me iban a suspender siquiera 3 días para descansar. Y cuando llegué, encontré al papá grande allá y yo, ay, fue madre, me echaron. A mí me dio fue alegría, créanme. Yo respiré y dije, Señor, tú escuchaste mi oración, es que yo le hice una oración. Y dije, tú la escuchaste, yo ahorita como que así como que ni me dije, y ahorita que le voy a reclamar al Señor, si yo le dije que cuando me iba a sacar de esta esclavitud. A mí me dio fue alegría, de verdad, a mí me dio fue alegría. Y entonces la jefe administrativa puso a llorar, y yo a mi jefe le dije, a ver, ¿dónde me le siento? ¿Aquí o aquí? Me dijo, no, venga, bueno, en todo caso, el que era fácil firmé. Gratitud eterna. Yo le dije a mi jefe, me voy muy agradecida porque él me dijo, tienes mucho para dar, eres bueno, ¿cierto? Solo por esta razón te vas, te indemnizamos, aparte me indemnizaron. Y yo, no, esto está muy bueno. En todo caso, pues mis compañeros pusieron a llorar. Pues chévere que también fue cierto. Bueno, yo le dije, los muchachos, no hay que llorar, chévere, muchas gracias, es que no vamos a ser amigos. Llamé a mis hijos y le dije, Charlo, mami, tranquila, en ningún momento recibí como, uy, no, bueno. Yo llegué a mi casa y ¿qué vas a hacer? Y yo me voy a dar 2 meses de vacaciones. 2 meses me voy a dar porque de verdad estaba rendida y de verdad yo me estaba enfermando, de verdad. Porque estaba de la mano de Dios y si no, yo les aseguro que yo me hubiera aguantado todo el batacazo. Bueno, me di 2 meses de vacaciones, noviembre y diciembre, y en enero, por allá como el 13 de enero más o menos, llamé a un familiar, pues lo llamé a saludarlo porque él estaba fuera del país, entonces por allá yo no lo podía llamar, más bien no sabía cómo lo llamaba, pero como me había dado cuenta que ya había regresado a Colombia, yo lo llamé, pero a saludarlo, porque yo lo quiero mucho. Y entonces me dijo, tía, ¿y ahorita qué vas a hacer que te quedaste sin empleo? Y yo, no, ya ahorita después del 15 de enero empiezo a buscar, porque es que los primeros días de enero pues tampoco hay empleo. Yo después del 15 digo, no, vaya a mi oficina para que hablemos. Me fui para la oficina de él y me hizo una propuesta para que yo emprendiera mi propio negocio. Es que usted como es de berraquita, tía, iba a seguirle trabajando a otros. No.
Ay, yo miré a ver qué hay que hacer, me enseñó, me dijo a esto, y esto, y esto, y esto. Pues les digo que llevo 2 años con mi emprendimiento. Créanme que yo en mi emprendimiento no he hecho nada diferente a poner en práctica la palabra de Dios. No he hecho nada. Dios que me dice, haga lo suyo, que yo haga lo mío. Haga lo suyo, que yo haga lo mío. Siempre, pero no espere recoger la cosecha al otro día. Hay que seguir cultivando, hay que seguir sembrando, todo es un proceso. Yo estoy contigo, no tengas miedo, porque a mí me ha dado miedo, me he querido devolver, he llorado porque yo de redes sociales, yo no sabía nada, a fuerza de días contestaba un correo, no sabía más nada. No fue fácil, pero créanme que hoy solo digo, Señor, gracias, porque me has dado, mejor dicho, estoy ganando el doble de lo que me ganaba en esa empresa, con alegría. Cuando les dije ahorita que les conté el por qué, hay 2 cosas importantes que en estos momentos quiero recalcarles. Miren, recuerdan que les dije que yo fui al Santísimo y que le dije al Señor que si el director era lindo, quisiera que él se fuera, ¿cierto? Y recuerdan lo de cuando pasé por esa esquina que le dije, ¿hasta cuándo vas a permitir mi esclavitud? Tengan la plena seguridad que cada que nosotros le pedimos al Señor algo, Él no lo da. Lo que pasa es que Él no nos lo da como nosotros queremos que Él nos lo dé. Él nos lo da de la manera perfecta. Resulta que más o menos por ahí yo llevaba 5 años en el minuto y yo todavía estaba chillando. Y yo todavía. Entonces yo recuerdo que en una noche de oración estábamos orando y yo le dije, Señor, ¿pero por qué te lo llevaste? Es que yo lo amaba, es que él era mi vida. Ay, Señor. Y entonces él me dijo, sí, se te olvida cuando en la iglesia de San Martín de Porres me pediste que usted me quería seguir con espíritu y verdad. Así me lo digo yo. Y yo, ay, Señor. Nunca, yo ese día dije, nunca en la vida me imaginé que estas manos se iban a levantar para agradecerte. Pero ese día entendí que Dios me había liberado completamente. Y que Él simplemente escuchó mi oración, así como el día que le dije hasta cuándo esta esclavitud, también la escuchó, porque la palabra de Dios dice muy claramente que todo lo que le pidamos al Señor, si es para el bien, se nos dará. Entonces, quiero decirles también eso, tengan la plena seguridad que el Señor siempre está escuchando la oración, y más cuando, si ustedes están aquí, no es porque la empresa, o Juan Carlos, o yo los invitó. No. Aquí el que los invitó, el que los trajo a este retiro, fue el Señor mismo. Porque no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios el que nos está buscando a nosotros, porque Él necesita gente como ustedes y como yo, de la cotidianidad de la vida, para que hablemos de las maravillas de Dios. Eso es lo que el Señor necesita, que está vivo, que está resucitado, que Él es capaz de transformar lo que haya mal en nuestras vidas. Él es capaz de transformar. Para eso el Señor hoy nos trajo a este lugar, a ustedes y a mí, para reafirmarnos que no somos nosotros, que es Él el que está coqueteándonos y llamándonos a que le sirvamos, a que resucitemos con Él y a que seamos otros Cristos aquí en la tierra para ayudar a tanta gente desolada que necesita de una palabra de aliento, de simplemente decirles, si Dios lo hizo conmigo, con ustedes también lo puede hacer. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué fue por Tres cosas podemos sintetizar del testimonio de ella. Uno, elaboración de un duelo ante la partida de su esposo. ¿Cuántos años tienen ustedes? 15. 15 años. ¿Lo superó de la mano de Dios o no? No, fue la única manera. Pensó que se iba a morir. Total. Pero el Señor me rescató. Es que vean, yo les voy a decir una cosa, cuando escuché la emisora, fue como un pez, así me sentí como un pez, ay, que ya le faltaba el último respiro, y de ese respiro el Señor tan hermoso.
Entonces mire que es posible uno enfrentar el tema de la partida de los seres queridos de la mano de Dios, siempre. Pues la mayoría no queremos, ¿cierto? Que un ser querido que tengamos se muera, pero tarde o temprano, o parten ellos o partimos nosotros, ¿cierto? No se muere el que no ha nacido, pero los seres comienzan a morir. Mientras estemos en este mundo vivos, corremos el riesgo. Pero lo importante es que de la mano de Dios podemos superarlo. 2. Hay un testimonio evidente de una curación de un cáncer. Por favor, muestra la cicatriz, Lolita. ¿Ven esa cicatriz por acá en el cuello? Yo no soy capaz de levantar la cabeza como ustedes, pero aquí está la prueba. La sanó el Señor de un cáncer. A veces tenemos miedo de ciertos exámenes que nos tienen que hacer, que el resultado sea deplorable, que nos aparezca alguna cosa. Eso da como sustico a veces, ¿cierto? A mí me tuvieron que hacer el año pasado un examen de cáncer de tiroides. ¿Tú tienes la tiroides? No, de la glándula. Garganta. Entonces, eso da sustico, pero de la mano de Dios se puede o no. Miren, les voy a contar, cuando les quiero contar, miren. A veces resulta que yo siempre he dicho que el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida no ha sido curarme de un cáncer, ni sacarme del duelo, sino el milagro más grande es haberme dejado amar, es haberme dejado sentir su presencia. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida. Pero les quiero contar. Imagínense que ya me faltaba hacer eso hace por ahí 4 años, al principio de la pandemia. En un momento yo llegué a la casa, entonces yo no sé qué me dijo la hija, y yo dije, Dios ha hecho muchos milagros en esta casa. Y entonces le dijo, bueno, pues usted como se volvió tan fanática, mami, ya va a decir que el Señor la curó del cáncer y que eso fue un milagro. Y yo, pues déjame decirte que fue un milagro, pero no quiero discutir contigo eso. Tranquila, mi amor, que tarde o temprano el Señor te va a dar respuestas. Bueno, eso fue un lunes. Al sábado siguiente, yo llegué a la casa del trabajo y ella estaba llorando. ¿Qué te pasó? Tengo un dolor de cabeza horrible. Yo le dije, bueno, nos vamos para urgencias. Nos fuimos, estuvimos en muchas clínicas, terminamos en los domingos. En todo caso, a ella le vinieron a atender como a las 5 de la tarde. Cuando ya salió de ahí, ella salió llorando. Y yo, ¿qué le pasó? Y me dijo, ahorita en la casa hablamos. Cuando ella me dijo eso, a mí se me enfrió hasta, mejor dicho, que yo dije, esa muchacha está embarazada. Eso fue lo que yo pensé. Y yo, ay, esta muchacha me va a salir con el cuento que está embarazada. Ay, Padre Santo. Yo empecé a armarme una película porque es que uno es, ¿cierto? La loca de la casa. Yo empecé a armarme una película y yo, ay, Señor, dame paz, dame serenidad, cómo enfrento este problema. En todo caso, ella le pusieron unos medicamentos y nos fuimos para la casa. Cuando llegamos a la casa me dice, más siempre pues que tenemos que hablar. Ay, yo me sentí, ay, suéltela, porque yo estaba preocupada, realmente estaba preocupada cuando me dijo, mami, es que imagínese que el médico me dijo, enfermedades de la familia, y yo le dije, a mi papá se murió de un cáncer, y mi mamá se está recuperando de un cáncer, pues a mí todavía, yo ya estaba pues como en la parte final de mi proceso. Le dije yo, bueno, y entonces el médico me dijo, ¿y qué cáncer le dio a tu mamá? Y entonces yo le conté que tú tenías un cáncer de tiroides y me dijo, ¿y cuánto hace? Y entonces yo le dije que hacía 3 años estaba pues en el proceso y el médico le dijo, ¿y su mamá está viva? Y le dijo, sí, ella está viva. Y esa señora que iba a entrar conmigo, porque cuando ella iba a entrar, yo iba a entrar con ella. Y el médico me dijo, ¿cuántos años tiene la niña? Y yo le dije, 25. Y me dijo, la niña ya entra solita. Entonces yo le dijo, sí, la señora que iba a entrar conmigo, y es que, ay, no, espere. Yo sí vi que el médico salió, pues como que le iba y volviendo, pero jamás, pues imaginando que era que me estaba mirando a mí. Resulta que el médico le dijo, niña, déjeme decirle que está frente a un gran milagro, porque el cáncer que le dio a su mamá, de mí se salva una. Y le dijo, ay, mi amor, el Señor te respondió. Cuando estaba embarazada, pero sí. O sea, para mí eso fue una maravilla. O sea, el Señor responde, mis hermanos, el Señor responde, el Señor es fiel, el Señor de verdad. O sea, no nos preocupemos nosotros por pelear por bobadas. Tarde o temprano el Señor dejará que las personas tengan razones. Sí. Y entonces, ay, es que se me dejan. No, yo veo como
sí, el gran milagro es que ella se enamoró de Dios. No hay milagro más grande que los que Dios hace en lo profundo del corazón. Pero los otros acontecimientos han sido un milagro emocional, elaboración de duelo, un milagro físico, sanación de un cáncer, y un milagro económico. Estuvo quebrada, perdió su casa, perdió todo, absolutamente todo. Comenzó apenas hace 2 años. Hoy tiene una empresa donde no sabe de redes sociales absolutamente nada y las está manejando y tiene 25,000 clientes en su negocio. Ya 3 personas vivimos de esa manera. Es que el Señor es divino. Yo lo único que les digo es, déjense amar, déjense guiar, porque el Señor es fiel, completamente. Y el manual de instrucciones para ser felices es la palabra de Dios. Estos retiros, la Eucaristía, los encuentros, totalmente importantes en nosotros los católicos, mis amigos. Dejemos de ser esos católicos light, que nos conformamos con ir a una visita de vez en cuando. No. Pidámosle al Señor la gracia de enamorarnos de Él de tal manera que Él nos haga falta. No ir a misa porque si no voy a misa me voy a condenar. No, hay que ir a misa es porque es que es el encuentro con mi amado. Y me arreglo linda para ir a la Eucaristía porque es que voy a encontrarme con su papacito hermoso. Que el Señor nos dé esa gracia de llenarnos de su amor y de su misericordia, que nosotros sintamos no la necesidad de ir a misa o a un encuentro porque es que hay no, porque el Señor me va a castigar, no, Dios es amor, Él es misericordia, que sintamos ese amor tan bello, de verdad que con Dios nada nos falta, con de verdad. Y el Dios hace los milagros. En un momento, es que ya es un libro de testimonios. En un momento muy crítico de este emprendimiento que tiene ahora, a nivel económico, estaba la situación difícil, ¿cierto? Y aparece por allá de la nada un señor que le vende una joya como... No, es que por ahora le digo muchas gracias, yo me quedo aquí contándoles, o sea, porque ya no me desespero, ya no me gusto, pero de verdad, mire, es que empiezo un negocio de joyas en plena pandemia. Pues, bueno. Yo era por allá como amontonadita en un rinconcito porque todavía no tenía ni una oficina ni nada, pero llegó un momento en que yo dije, no, es que si yo soy hija de Dios, yo tengo que vivir como una hija de Dios, entonces no, yo necesito una oficina. Yo no tenía plata, yo necesito una oficina. Y abrí el piquito, y otra chica se fue conmigo y entonces empezamos la oficina entre las dos, otra sobrinita mía. Usted paga la mitad, y la mitad usted con lo suyo, yo con lo mío. Uno va buscando cosas, pero es que el Señor es divino. Bueno, yo utilicé la carpeta de crédito y fui, compré con ella pues, los implementos y los escritores y las cositas. Listo. Y yo, Señor, yo confío en ti. Todo ha sido orado, ¿sí? Y todo sí, Señor, te pido permiso para hacer eso, te pido permiso. Y el Señor pone, o sea, Dios nos responde. Lo que pasa es que nosotros somos los que no queremos escuchar a Dios. Nosotros escuchamos más fácil al otro que viene a decirnos otra cosa, pero Dios sí pone en el corazón lo que tenemos que hacer. Cada que oramos, Él nos pone en el corazón lo que hay que hacer. Bueno, lo cierto es que, listo, empezamos. Cuando, como a los 2 meses, me dice mi sobrina, tía, es que necesito hablar contigo. Es que yo me voy de la oficina, porque es que el día vea, yo vendo mucho, y en realidad ella vendía millones de millones y yo vendía por ahí 5,000 pesitos, y por ahí 60,000, por ahí 600. Entonces ella se sentía muy mal de ver que ella vendía demasiado, porque yo apenas estaba en el proceso. Tía, pero entonces venga tranquila, yo le voy a regalar para 3 meses de arriendo de la oficina. Yo le dije, mi amor, no te preocupes, yo soy hija del rey. No te preocupes, vete tranquila, ya buscaste tu oficina, dale, no te preocupes. Ella se fue, yo me quedé en paz y le dije, Señor, tú sabrás. Yo solo sé que si estoy aquí es porque tú me has permitido hasta este día estar aquí. Bueno, ¿qué les parece que al otro día llegó un señor preguntando por María Dolores? Lo mandó el vigilante del edificio. Pues Dios utiliza lo que es el vigilante. El señor llegó, doña María Dolores, sí señor. Es que señora, es que me dijeron que usted me puede comprar estas arepas. Entonces me la pedí. Yo le dije, sí señor, espéreme, pues yo voy a buscarle que sabía de eso, que todavía no sabía nada de eso. Entonces él se rió y me dijo, Lolita, ¿usted sí sabe cuánto valen esas arepas?
Y le dije yo, ¿por qué? Eso vale mucha plata. Le dije yo, ¿por ahí cuánto cree usted? Yo miré, yo pensé que sí, como yo vi eso, me dije, yo dije, si soy amante. Y yo, pues por estos millones de pesos. Y me dijo, esa arepas valen 165 millones de pesos. Y yo, ay, tan mentiroso, güey. En todo caso, me dijo, vaya, dígale que valen 165, pero que no es verdad. Pues total, yo fui y le dije, señor, que eso vale 165, pero que hay que examinarlo, que eso hay que mandarlo hasta Bogotá, pues yo todavía no sabía nada de eso. Entonces, señor, se me abrieron también los ojitos, y entonces, ahora, entonces yo mañana voy. Cuando ellos se van, entonces empieza un montón de gente a la unidad, a usted no le da miedo. Ay, pues como haciéndole sentir como que yo estaba haciendo algo malo. Yo no estoy haciendo nada mal hecho. Yo le vino a ofrecerme unas arepas usadas, pues yo no vi por ningún lado. Bueno, pero para el otro día, cuando me estaba maquillando para irme a trabajar, yo le dije, señor, esos señores crearon de él. Yo solo sé que yo quiero hacer las cosas correctas. Si ellos van, ponen mi corazón, si debo o no debo hacer ese negocio, porque de igual manera, de tanto que me decían que si estaba bien o no, yo me quedé también con mi baño. En todo caso que sí, a las 9 de la mañana llegaron los señores. Entonces yo ya fui, pues ya tenían que bajar esos diamantes, de ir, revisarlos, tal. El negocio de 165 millones bajó a 65. Al final negociamos en 65 porque no estaban produciendo sexo, o sea, se le explicó al señor, bueno, el señor. Yo le dije, bueno, le damos tanto hoy y mañana el restico, bueno, y bueno, yo vendía sábado entregué el resto de la plata, el domingo llegué de la Eucaristía y cuando me encontré una llamada. Y entonces yo cogí el teléfono, vea, señora María Dolores, es que es para preguntarle, ¿ustedes le pagaron ayer al de las aretas? Ay, es que mira, María Dolores, estamos muy agradecidos porque es que esas aretas fueron una herencia de mi abuela, y entonces otro señor nos iba a dar 2 millones de pesos, y mira el señor tan lindo como me la puso usted, tan honesta, tan correcta, y era como la respuesta de que todo estaba bien, y que yo había hecho las cosas bien. Entonces yo el lunes fui donde pues, el jefe del taller y le dije, ay, ¿cómo le parece que me llamó el señor ayer? Y le digo, ay, no, de todas maneras hay que esperar por el 15 días, porque es que vean, a veces se roban las cosas. Y yo dije, pues la verdad, yo no le picar a habladores por un lado, pues los pedimos y yo les decía, yo creo que de aquí me han por el milloncito de pesos. Pues yo no era capaz de decir si me iban a dar, pero yo sí dije, de aquí yo creo que me van por ahí 2 milloncitos. Cuando a los 15 días me dicen, venga Lolita, ¿sabe qué? Es que ahí está su comisioncita de Nazaret. Y yo, tan bueno. Yo no era capaz de preguntar cuánto me iban a dar. Cuando dije por ahí 2 milloncitos, cuando me dice que 10 millones, y yo, ya tengo para 3 meses de mi oficina para pagar el trabajador y vengo para acá a trabajar conmigo. Ahí empezó mi negocio a funcionar. Cuando menos lo pensé, el Señor me engaña, que el Señor le manda las cosas. Entonces, pero le digo, aquí me quedan contando muchas cosas maravillosas. Por eso es que, de verdad, no es por todo lo que el Señor ha hecho, es por lo que esa alegría tan grande que Él me deja sentir y que yo sé que Él está con nosotros. Él está aquí. ¿Alguna pregunta? Se está gozando de la presencia de cada uno de nosotros hoy en este lugar. Porque lo único que yo vuelvo y les digo es, Jesús está ahí. Ustedes verán, si hacen lo de los que seguimos buscando en la tumba vacía, si seguimos como los que estaban cuidando el sepulcro, que vieron, pero siguieron, porque es mejor creerle a los otros que vean, valemos esta plática, pero quédense callados, no siga hablando, porque es que sí, ustedes vieron, pero quédense callados. O de los que quieren disfrazar, o de los que se quieren unir al grupo, de los que saben, como dice hoy la primera lectura, que Pedro y Juan no les importó que los estuvieran denunciando y dijeron, pues si nos quieren matar, que nos maten, pero yo no puedo quedarme callado con lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y con lo que nosotros debimos hacer. Eso es lo que yo les digo a ustedes hoy también, mis amigos. Ustedes verán de qué parte quieren estar, si de los victoriosos con Cristo o de los que quieren seguir en la multitud, sabiendo que Cristo vive, pero como que sí y como que no. Es una decisión. Lolita, mi gracias. Así enormemente.
Aprovechenla. Van a salir esa joya. Esa es la joya más preciosa que yo tengo, es Jesús de Nazaret. Que Dios los bendiga, pues. Una bendición.